Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más después del vídeo increíble del ex financiero revelando la verdad sobre la élite. Esta entrevista tenía un tiempo ya, pero me ha sorprendido mucho ese vídeo. Ahora vamos a hablar sobre la relación entre el clima y el comportamiento de las personas. Es un hecho que he podido ver con mis propios ojos y me he interesado por el tema porque he visto cosas extrañas. En Bélgica hace unas semanas tuvimos un golpe, una ola de calor que se llama, ¿no? Cuando hay varios días que hace un calor que no es normal. Pues me di cuenta de que la gente cambió su actitud a una actitud más del sur, entre comillas, una actitud más visceral, más nervios se veía, menos organizacional, menos organización entre las personas. Vamos allá porque es un tema muy interesante. Este vídeo está sacado de un artículo muy interesante que se titula ¿Qué efecto tiene el clima sobre el comportamiento de las personas? Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y podemos ver preguntas al principio del artículo. ¿El calor lo pone de malas? ¿Pone de mal humor? Transpirar aumenta su mal humor y en esos días cada vez en cuando despotrica en contra del clima sofocante. Sepa que no es el único. El clima puede afectar directamente el comportamiento de las personas, según varios estudios publicados en la revista de la Asociación de Psicología Americana. Pero más que solo ponernos de mal genio, aspectos como la productividad en el trabajo, el nivel de agresividad o hasta las respuestas que da al llenar una encuesta varían de acuerdo a la temperatura y el ambiente. Lo que os he comentado, un tema que me hizo investigar sobre si había alguna relación entre el clima o muchos días seguidos de la misma meteorología y el comportamiento de las personas. Y todos los estudios dan al mismo lugar, al lugar de que el clima caluroso cambia a las personas para mal. El estudio publicado por la revista científica Science menciona que las altas temperaturas favorecen los comportamientos violentos y agresivos. Estos cambios se notan en cosas sencillas como las reacciones de los conductores al escuchar el pito o el claxon constante de un carro o de un coche, o la forma en que reaccionan los deportistas a enfrentamientos dentro de la cancha. Podemos ver cómo los países del sur son más calientes a la hora de competir en deportes. La revista también expone que con altos niveles de lluvia también suelen subir los casos de violencia y delitos a la propiedad, especialmente en lugares de bajos ingresos. Y es algo muy increíble, ¿no? Cómo en la Tierra los aspectos o las características que tenga el mundo en ese momento afecta a lo que está dentro de él, a las personas. También tendríamos que mirar en otro vídeo aparte, porque daría para mucho, el tema de los animales y cómo afecta el clima a los animales, sobre todo un clima que no es ordinario en una zona. Es decir, una zona de mucho frío, normalmente, que haga mucho calor. En el tema podemos preguntarnos varias cosas. ¿Notáis que cuando estáis en los países del sur la gente es más reaccionaria, de manera agresiva o más visceral que en los países del norte? Cuando en los países del norte hace frío, ¿suceden menos cosas graves que cuando hace calor? Es interesante saber, empezar a preguntarse estas cosas. El estudio desarrollado por el profesor Solomon Young de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos utilizó la base de datos de 60 investigadores anteriores sobre conflictos y su relación con el clima. Y entre sus conclusiones expuso que el clima puede exacerbar los conflictos entre las personas y los grupos sociales en general. Young menciona que existen estudios anteriores en los que se ha demostrado que cuando las temperaturas son más altas de lo habitual hay más posibilidades de que la policía use la fuerza o que se den más casos de violencia doméstica. Sin embargo,
Los conflictos generados por el clima no se limitan a las relaciones personales. El artículo titulado "Cuantificando los efectos del clima en los conflictos" apunta a que se puede encontrar relaciones entre los cambios climáticos y ciertos eventos colectivos. Por ejemplo, el estudio menciona que la mayor parte de los disturbios entre hindús y musulmanes ocurridos en India durante 2010 se dieron después de lluvias fuertes. Puede ser casualidad, pero para eso tendríamos que ver diferentes puntos que concuadraran dentro de la hipótesis o de la situación que estamos. Las investigaciones también apuntan a que el poco acceso al agua, así como las temperaturas muy bajas o altas, o muy altas, están vinculadas con enfrentamientos políticos. Estos datos han causado preocupación, dado que las temperaturas alrededor del mundo se elevan año a año. Los primeros 10 meses de 2014, por ejemplo, fueron considerados los más calientes de la historia por la Organización Meteorológica Mundial. Los investigadores señalan que el cambio climático podría empeorar los conflictos en el mundo, especialmente por el aumento de la temperatura y de las lluvias. Yo también opino, esto es una opinión dentro de lo que estamos viendo, es que el tema del cambio climático se utiliza ya para cualquier cosa, para crear el miedo, ese miedo que hará que la aceptación social florezca, es decir, esa aceptación social que surgirá por el nuevo impuesto que pagaremos sobre el cambio climático, todos, 5 o 10 años, puede ser. El estudio desarrollado por el profesor Xiang nombraba casos como el fenómeno del Niño para sostener su argumento sobre los cambios personales y colectivos que pueden generar los eventos climáticos. Según Xiang, casi todos los estudios del fenómeno sugieren que las temperaturas más cálidas y la lluvia extrema durante este evento causan un aumento de entre el 2 y el 40% en el nivel de conflictos sociales. Los datos, dicen los investigadores, revelan que sería poco probable que esta clase de conflictos se produjeran si no hubiese una incidencia directa en la temperatura o el clima. Pero no todo es malo con un poco de lluvia, al menos en el aspecto laboral, donde también se han probado los efectos condicionantes del clima. La investigación "¿Por qué el mal clima aumenta la productividad?", conducido por una académica de la Universidad de Harvard, explica que cuando hay grandes lluvias los trabajadores son más productivos, porque no tienen la distracción de pensar en las distintas actividades que podrán llevar a cabo fuera de la oficina. Asimismo, el mal clima favorece el aumento de la velocidad y la exactitud con la que se realizan los trabajos, puesto que esa persona ve que no hay opción de hacer otra actividad más fuera, al aire libre, cuando se acabe su jornada laboral. Por el contrario, cuando hay una tarde soleada fuera de la oficina, los trabajadores suelen estar más distraídos, suelen ser menos eficientes. Cuando se dice que las personas del sur son vagas, me parece demasiado simple esa investigación, ¿no? Decir que porque la productividad es mala es que las personas son vagas no es una investigación apropiada. Esto sí, el clima influye y el clima nos influye a todos. Si estuviéramos viviendo en el sur, todos seguramente seríamos menos eficientes. Algunos podemos pensar en eventos astronómicos, como fue mi caso. El caso, cuando fui leyendo este artículo, yo pensé enseguida el Sol o las posiciones de los planetas, etcétera, que podrían también influir en la Tierra, en las temperaturas que hubieran en la Tierra. Pero el estudio recalca que los días soleados no es necesariamente incluir un alza en la temperatura, también tiene su lado positivo, así lo menciona el estudio en el lado soleado de la vida, los efectos de la luz solar en los niveles de satisfacción. Es al revés. El sol lo que hace es rellenar ese vacío que tenemos las personas en cuanto a ganas también de hacer las cosas. Días soleados son necesarios, ya sabéis que cuantos más días seguidos tenemos de lluvia, menos ganas tenemos de hacer las cosas y nos apagamos en nosotros mismos. Esta investigación, desarrollada por Sylvia Kempfer y Michael Mutz del Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Berlín, muestra que unas cuantas horas de sol ayudan a las personas a salir de estados de depresión y favorecen un estado de la vida saludable. Los resultados positivos están relacionados con que la luz aumenta los niveles de serotonina del cerebro,
una hormona que ha sido reconocida como la hormona de la felicidad. El estudio también señala que las personas entrevistadas en días soleados reportaron sentir más satisfacción en su vida personal y privada que quienes fueron consultados en cualquier otro día. Según los académicos, los niveles de satisfacción suben entre 3 y 6% en días soleados. Y ahora la pregunta que vendría sería, ¿yo como persona puede afectarme igual que alguien que vive en Finlandia, las mismas características? ¿Todos por igual? ¿A todos nos afecta igual el tema? La revista Psych Central recoge que el clima no afecta igual a todos. El especialista Theo Klimstra, en su publicación Llegue la lluvia o el sol, diferencias individuales sobre cómo nos afecta el clima, encontró diferentes tipos de personalidades de acuerdo al clima, basándose en la información obtenida a través de 415 entrevistas a adolescentes. Klimstra concluye que existen amantes del verano quienes se sienten más felices, por ende menos enojados en los días soleados y calurosos. Yo también tengo que decir aquí que tuve la oportunidad de ser español y también tuve la oportunidad de trabajar a 43 grados al sol durante bastante tiempo en un hotel, en un resort, fuera del resort. Con lo cual, los días calurosos y soleados, amantes del verano, suelen ser aquellas personas, creo yo, que se van de vacaciones a un lugar, pero cuando te toca trabajar y vivir en ese ambiente, ya te digo yo, que no es nada saludable. También están quienes odian el verano y se reportan más ansiosos y enojados con el aumento de las temperaturas y la cantidad de luz solar. Por el contrario, se sienten mejor con horas de lluvia. Finalmente están los que odian la lluvia, quienes se sienten especialmente frustrados e irritables cuando llueve. Pues puede ser gente que en sus países tienen más lluvia y se van a veranear a países más calurosos. Y los que viven en países más calurosos tienen la necesidad de ver un poco de lluvia o que refresque un poco. Yo he vivido eso. Seguramente personas que estéis viendo este vídeo de Sudamérica, de España o de algún país cálido del mundo, también me estaréis entendiendo lo que os digo. Otros autores han mencionado que el clima afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Los hombres responden a los cambios de clima cambiando sus planes. Por ejemplo, si llueve suelen evitar las salidas aunque estuvieran planificadas con antelación. Las mujeres, por el contrario, tienen más problemas para adaptarse a los cambios del clima y esto conlleva cambios en su estado de ánimo. Los investigadores finalizan argumentando que el impacto del clima en las personas está mediado por distintos factores. Entre ellos está la ubicación geográfica de la persona, la latitud en la que está esa persona. Es así que si se producen cambios bruscos en un ambiente con un tipo de clima específico, las personas van a tener mayor dificultad para adaptarse. Y esta última frase es lo que me hizo a mí abrir los ojos cuando vi en Bélgica esta cantidad de cambios en los estados de ánimos de las personas. Después, cuando volvió a nublarse, cuando volvió a hacer fresco, cuando volvió a llover, las personas volvieron a cambiar a su estado normal anímico. Y eso se notaba en la calle. Los pasos de cebra, por ejemplo. En los pasos de cebra yo noté que las personas, los coches no paraban cuando hacía sol. En cambio, cuando volvió a llover, paraban todos. Increíble pero cierto, y parece que los estudios también recalcan esta situación. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, a mí me resultó muy interesante, por eso he hecho este vídeo. La revista del artículo se llama Vistazo y os lo voy a poner en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también comentar vuestras opiniones y teorías sobre el tema y ya sabéis, podéis también visitar Facebook, nuestro grupo de opiniones de actualidad para más novedades. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.